Y hay que entender que en todas las áreas hoy podemos aplicar diagnóstico genético. Desde preconcepcional, es decir, antes de pensar en tener familia, durante el embarazo, que nosotros le llamamos prenatal, una vez nazca el bebé, cuando hay una pérdida gestacional, por ejemplo, también podemos aplicar diagnóstico genético para identificar la causa por la que ese bebé no llegó a término. Uno puede decir es caro, pero a veces me pregunto, bueno, ¿y en la mano, en tu celular, cuánto invertiste? ¿Cuánto has invertido en tu celular? ¿Cuánto vas a invertir en ti? El único órgano que nunca desarrolla cáncer, ¿cuál crees que es? Es el corazón. La verdad es que mi sueño frustrado es no ser médico. Yo soñaba con ser médico, pero pues lamentablemente por circunstancias de la vida no pude estudiar medicina y pues me dediqué a estudiar administración de negocios. Bienvenidos al Livercast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Livercast. Recuerden, estamos todos los jueves, se estrena en estos episodios a las 8 de la noche en todas las redes de Libertópolis. Así que también nos pueden escuchar en Spotify, en nuestro Livercast. Y en este formato tan interesante dije, bueno, ¿con quién inicio a hacer este tipo de formato? Y pensé, bueno, ahora que me toca a mí conducir y llevar esta conversación, qué mejor que hacerlo contigo, Heidi. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta. Es un placer estar contigo siempre. Gracias. Heidi, para quienes no la conocen, Heidi Juárez es experta en temas de innovación genética, experta en temas de genética, ¿sí? Temas también de fertilidad, mercadeo, bueno, puedo pasarme aquí toda del día o toda la tarde contando la historia de Heidi, pero me gustaría que hoy habláramos de una de tus pasiones, Heidi. Y esta es el tema de la genética y la innovación. Tanto así que tu empresa se llama Innovagen también. Y y tienes muchos años trabajando también en otra empresa que has liderado y que has llevado adelante, que es Soluciones Genéticas. No, o sea, realmente, como bien lo dijiste, mi pasión es la genética. Justamente este año cumplo 20 años de liderar el proyecto en Soluciones Genéticas. En este mes de marzo estamos cumpliendo 20 años. ¡Felicidades! Y pues muy contentos, ¿verdad? Que voltear a ver atrás y decir, después de 20 años, todo lo que hemos avanzado y hemos crecido en la introducción de tecnologías para diagnóstico genético especializado, el valor y el aporte que hemos generado al país y a miles de pacientes y a cientos de médicos. Y por supuesto, celebrar también 14 años de una compañía bebé como Innovaciones Genéticas, que también va liderando en el campo. Básicamente son primas hermanas, les digo yo, ¿verdad? Pero al final las dos son mis hijas, ¿verdad? Solo que una es mayor y otra está todavía en la adolescencia, pero mi pasión es la genética y estas empresas nacen específicamente de la carencia que existe en el país o existía hace 20 años, ¿verdad? De muchas tecnologías de diagnóstico genético especializado, en donde los pacientes decían, tenemos la necesidad, pero hay que salir del país para tener acceso a este tipo de tecnologías. Y como bien dices, pues el tema de Gestar es uno de nuestros principales clientes, ¿verdad? Yo llego y conozco Gestar cuando nosotros empezamos a introducir Innovagen, donde ofrecemos tecnologías de diagnóstico genético en reproducción humana, insumos de laboratorio y básicamente nuestro segmento a atender es el área de reproducción humana y los centros de fertilidad y todas aquellas parejas que sufren de infertilidad. Estuve involucrada en algún proyecto de desarrollo, ¿verdad? En la junta directiva de este centro. Actualmente ya no tengo el tiempo para poder estar en ese tipo, pero ya los proyectos han terminado y están caminando súper bien. Y pues sigue siendo uno de nuestros principales clientes en la región centroamericana, ¿verdad? Además de otros centros. La verdad es que trabajamos con todos los centros de fertilidad de la región. Uno pensaría que no hay tanta necesidad del tema de fertilidad, porque me dices que hay varios centros. Uno pensaría que no hay tanto problema en tema de fertilidad si lo que abundan son los niños. En países como los nuestros sí, pero cuando lo vemos a nivel global, la OMS claramente ha dicho que 1 de cada 6 parejas tendrá dificultades para cumplir su sueño de completar su familia. Esto significa que el 17.5% de la población a nivel mundial sufre de infertilidad. Y esto está atado a muchos cambios sociales. Hoy por hoy, casi nadie quiere casarse antes de los 30 años. Y entonces la edad ya va entrando a un factor importante, ¿verdad? Y en el tema de diagnóstico genético, imagínate que hace 25 años sabíamos que pasaban muchas cosas, pero no sabíamos cómo estudiarlas o cómo entenderlas. En los últimos años, no recuerdo si hace 4 o 5 años, se secuenció por primera vez completamente el genoma humano. Y esto abrió un campo importante de información
y también de toma de decisiones. Hace mucho tiempo se pensaba que un niño con síndrome de Down no había nada más que hacer con él. Y no sé si leíste la noticia la semana pasada donde publican que por primera vez se logró hacer una edición genética eliminando ese cromosoma extra de una trisomía 21. Todavía es algo experimental, ¿verdad? Bastará mucho tiempo más para ver si realmente ese tipo de edición genética o el famoso CRISP también, ¿verdad? Puede ser una realidad, pero ya es algo que se está haciendo. En temas de la genética es importante entender que todos los seres humanos tenemos una genética que es codificada en las primeras 14 horas luego de la fecundación. Así es, desde que el óvulo recibe el esperma, empieza el código genético. Ni siquiera sabemos que estamos embarazadas y ya nuestro código genético está determinado. Imagínate qué interesante, ¿verdad? Y esto, para los que no conocemos de este tema, ¿qué significa que tengamos un código genético? ¿Eso nos hace, es como la huella digital? Así es. Mira, yo siempre he dicho que el código genético es lo que realmente te hace ser la persona quien eres. Ningún ADN es igual a otro, ¿verdad? Dentro de todo eso, yo me apalanco mucho en las palabras del doctor Francis Collins, uno de los genetistas más afortunados y más famosos del mundo y alguien a quien yo admiro mucho y recomiendo mucho sus libros. Pues hay un ADN, todos lo tenemos, pero no podemos encontrar el inicio y el fin de nuestro ADN. Sabemos que hay un ADN dentro de cada uno de nosotros, pero no sabemos básicamente cómo es que se inicia, ¿verdad? Y aquí entran otros temas que son un poco controversiales, ¿verdad? Si la ciencia, si la fe y demás. Sin embargo, a mí me gusta mucho seguir al doctor Francis Collins porque él, a pesar de no poder demostrar la existencia de algo superior a nosotros, claramente ha dicho que tiene que existir algo superior, ¿verdad? Y él, pues es un eminente científico que era ateo y a raíz de mucho estudio y avance e investigación en el ADN, pues empezó a tener una creencia distinta, ¿verdad? Que lo ha llevado a publicar grandes libros como por ejemplo El lenguaje de Dios, ¿verdad? Que para mí es uno de sus libros más importantes y que vale la pena leer. Y ha participado en muchísimas investigaciones a nivel mundial sobre el tema genético y del ADN como tal. Lo que hay que entender, María Dolores, es que el ADN de un animal versus el de un humano no es muy diferente. Pero algo hay dentro de ese ADN que nos hace, claro que sí. De hecho, hay un estudio publicado en donde se hace la comparación que el ADN de una libélula es prácticamente el 99% del ADN de un humano. Y cuando tú ves esa información... ¿Y qué nos hace tan especiales? Pues ese 1% es el que todavía nadie ha podido descifrar qué es lo que hace. Que podamos que tengamos conciencia. Que podamos hablar, pensar. Porque creo que, los animales tienen cierto grado de conciencia, pero que tengamos ese nivel de conciencia y que seamos conscientes de nuestra conciencia y que podamos desarrollar conceptos, el lenguaje. Correcto. ¿Cómo es que te inicias en este tema? Porque uno diría, wow, Heidi es médico y tiene... Sin embargo, a mí me encanta platicar contigo porque demuestras que cuando tienes una pasión y tienes la disciplina, puedes aprender y puedes dedicarte y conocer en profundidad estos temas. Pues mira, la verdad es que mi sueño frustrado es no ser médico. Yo soñaba con ser médico, pero pues lamentablemente por circunstancias de la vida no pude estudiar medicina y pues me dediqué a estudiar administración de negocios. Pero nunca me he alejado de ese sueño que es estar vinculada con la medicina. ¿Y cómo llegas a la genética? Porque es muy especializado y hace 20 años o más. Pues sí, justamente. Pues mira, la verdad es que yo no lo llamo un golpe de suerte, sino lo llamo una diosidad de la vida, ¿verdad? Porque desde que salí del colegio yo empecé a trabajar en farmacéuticas, grandes farmacéuticas, y ahí me empecé a vincular muchísimo con temas de especialidades, neurología, gastroenterología, infectología, pediatría, ginecología. Y pues cuando decidí ya terminar el proceso de seguir en farmacéuticas y luego de que estaba clarísima que no iba a regresar a ninguna farmacéutica, pues inicia el proyecto de soluciones genéticas y me llaman y me dicen, mire, ¿le gustaría trabajar en este proyecto? Y la verdad es que cuando entendí de lo que se trataba el inicio de soluciones genéticas, yo dije, esto es lo que he soñado toda mi vida, estudiar la genética, ¿verdad? Desde muy pequeña a mí siempre me llamó la atención cuando miraba a un niño con síndrome de Down o cuando miraba a estos chiquitos que tenían alguna discapacidad física.
o cuando miraba a estos chiquitos que les llama la gente muy común en nuestros países hijos del sol. Hoy te puedo decir que sé que son fenilcetonúricos, no es que sean hijos del sol, sino que tienen una condición que se llama fenilcetonuria, ¿verdad? Y eso da pues ciertas características y condiciones. Y esto es genético. Y esto es genético. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que después de 20 años, yo sigo siendo un aprendiz de la genética. He tenido grandes maestros alrededor de mi carrera, ¿verdad? Entre ellos el doctor Julio Cabrera Valverde, quien fue el primer y único genetista durante más de 40 años en Guatemala, maestro de todos los estudiantes de medicina y de todos los médicos que hoy actualmente hay en Guatemala, referente, ¿verdad? No solo es una persona extraordinaria, sino que yo creo que el doctor Cabrera, yo así le digo, usted es mi papá postizo y es mi mentor y es mi profesor. Claro. Yo creo que buena parte de lo que yo aprendí de genética se lo debo a él, porque él me permitió aprender, ¿verdad? Él me regaló libros, me llevaba a sus clases, me llevaba a sus consultas y sigo aprendiendo de él a la fecha, ¿verdad? Yo siempre estoy de seguidora de él, ¿verdad? Yo creo que soy un apostolado de él, pero también alrededor del mundo he tenido la bendición de coincidir con grandes científicos y profesionales como el doctor Roger Eaton, como la doctora María Eugenia Po, como el doctor Carlos Simón, entre otros, ¿verdad? Y yo creo que todo eso te va enriqueciendo y te va montando ese gusanito de curiosidad. Y yo dije, si desde pequeña estos niños que tienen síndrome de Down o que me llamaron la atención y tratar de entender por qué tenían esa condición, imagínate ahora que sé qué es lo que sucede y que podemos tener un test o un diagnóstico para ponerle nombre y apellido a esas condiciones o a esas discapacidades, para poder buscar la mejor oportunidad para esos pacientes. En estos 20 años, ¿cómo has visto la evolución, Heidi? De hace 20 años, cuando iniciaste en esto, los servicios que se ofrecían, a lo que ahora se puede hacer, ¿cómo ha mejorado la calidad de vida de tus pacientes? Existen muchos mitos también de la genética. ¿Puedo modificar a mi bebé y puedo hacerlo como yo quisiera y diseñarlo? Mira, eso es algo que se habla y cada vez más fuerte. Sin embargo, hasta este momento no es algo que se haya logrado hacer del todo. Hay algunos ensayos clínicos ahí, experimentales con animales, pero te diré que en humanos es algo que todavía habría que tener mucha prudencia para hablar al respecto. Pero si en 2 años hemos avanzado mucho, imagínate en 20 años, ¿verdad? Una de las cosas que quizás más hemos avanzado primero es en la educación. Hoy todo el mundo habla de genética, habla de diagnóstico genético, porque se está empezando a volver un commodity el hacer diagnóstico genético. Como los celulares, ¿verdad? Que hace 30 años tener un celular era algo exageradamente caro, poco accesible a las grandes mayorías, y evidentemente eso hacía también que el costo fuera sumamente elevado. En los últimos años, la reducción de los costos del diagnóstico genético ha sido súper acelerada, ¿verdad? En pocos años, te diría que en menos de 10 años, hemos pasado de pagar miles o millones de dólares por hacer un test a poder tener accesibilidad por 800, 500 y hasta $200 algunas pruebas, ¿verdad? ¿Cómo qué pruebas, Pau? Para darme una idea, ¿qué puedo yo saber a través de la genética que me ayuda o que tú has visto que es lo que más se hace en nuestros países? Pues mira, yo te diría que hoy por hoy en nuestros países hay acceso a cualquier tipo de tecnología. Nosotros siempre decimos, ¿verdad? Tenemos un test genético para cada necesidad, para cada etapa de la vida. Hoy nosotros podemos atender a todas las especialidades con diagnóstico genético, pero aquí lo más importante es entender que también la inteligencia artificial ha venido a poner un booster y un acelerador a este tema del diagnóstico, que hoy podemos tener rápidamente los resultados. Anteriormente podíamos pasar hasta 8 o 10 semanas para tener un resultado. Hoy en 15, 20 días hábiles tú puedes tener un diagnóstico y algunas pruebas como por ejemplo el tamizaje neonatal, que incluye una secuenciación de algún gen específicamente, en cuestión de 10 días o antes tú puedes tener un resultado. Entonces la inteligencia artificial aplicada a la genética ha sido un acelerador para poder desarrollar mucha mayor accesibilidad y rapidez a los resultados. Esto quiere decir, a ver si te voy entendiendo, Heidi, eso quiere decir que, por ejemplo, si hay un bebé que tiene alguna condición y no sabes cuál es, pero intuyes, o el médico intuye que podría ir por algún lado, hace estos exámenes y puede diagnosticar más rápidamente y más certeramente. Sí, totalmente. Mira, yo creo que el médico va a seguir siendo siempre sumamente importante. Yo creo que la inteligencia artificial
por muy desarrollada que esté, nunca va a sustituir la inteligencia humana, ¿verdad? Ni tampoco el trato humano, porque humanizar la salud es algo que no podemos perder de vista, aunque tengamos cada vez más desarrollo tecnológico. Haya robots que ya operen. Aunque haya robots que ya operan. Pero ese robot, si no es dirigido correctamente por un ser humano, jamás va a funcionar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como que tuvieras el mejor avión del mundo, el mejor avión con toda la tecnología y demás, pero si no tienes un buen piloto, da exactamente lo mismo que tengas el mejor avión a que no tengas el piloto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante entender? Uno, que el médico siempre va a seguir siendo la primera opción. Todos los pacientes y médicos deben de tener claridad que cuando deciden hacer un test de diagnóstico genético especializado, hay dos cosas importantes que están haciendo. Confirmar un diagnóstico o descartarlo. Porque lo que pasa es que a veces tú le haces un examen genético a un paciente, dice, pero salió normal. Entonces no sirvió de nada hacerme el examen. No, al contrario. Que tengas un examen que diga que no tienes nada alterado o que no hay ninguna variante o algún errorcito genético en ese resultado, lo que hace es descartar que la condición que te estaban sospechando está en ti. O sea, hay un diagnóstico, pero es un diagnóstico que dice, no te preocupes, no tienes esto que estábamos sospechando. ¿Qué es importante a la hora de elegir una tecnología de diagnóstico? Tener un buen dato clínico. Un médico que se haya tomado el tiempo correcto, que la mayoría de médicos lo hacen así hoy en Guatemala. En Guatemala tenemos un alto nivel de medicina. Es increíble cómo un país que todo el mundo tacha de tercermundista, pero he de decirte que los médicos en Guatemala tienen muy buen nivel y muy buena formación. Y eso es porque tenemos hospitales, escuelas extraordinarios como el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan y todos los hospitales públicos y de la seguridad social. Si hablamos que si funcionan o no, que corrupción y demás, eso es otro tema, pero te puedo decir que el nivel que tienen los estudiantes de medicina y cómo salen preparados los médicos en nuestros países realmente es un muy buen nivel. Algo que a mí me encanta siempre explicar, ¿verdad? Es que hay que entender que todos los estudios que hoy existen no son para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para estos estudios. Y es importante que hoy todos los profesionales de la medicina, así como los pacientes, se eduquen y se informen sobre las diferentes tecnologías y tests que existen en el mercado. Lo bonito de todo el desarrollo de tecnología, inteligencia artificial, diagnóstico y demás, es que cada vez tenemos opción a poder ponerle nombre y apellido a las condiciones. Pero también tiene su lado negativo, ¿verdad? Es como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Que a veces creemos que todas las tecnologías son las que hay que usar de primera elección. Y yo siempre le pongo el ejemplo tanto a médicos como a pacientes de decirle, mire, su caso hay que revisarlo muy bien para elegir el test correcto, porque como tú bien dices, si el paciente va a invertir en un test de diagnóstico genético especializado, que si bien es cierto, hoy son mucho más accesibles, hay que reconocer que no son accesibles para todas las personas. Y si el paciente está haciendo un esfuerzo para hacer este test diagnóstico, nuestra responsabilidad y obligación, tanto con el médico como para nosotros como empresa proveedora de tecnología de diagnóstico, es darle al paciente la mayor oportunidad de que tenga un diagnóstico con el primer y único test que se haga. ¿Y eso qué implica? Mucha asesoría antes de elegir la tecnología. Por eso es bien importante educarse y formarse. Yo creo que hoy estamos en la era de acceso a la información. Hoy los pacientes cada vez están más informados. Los médicos también cada vez están más interesados en estas tecnologías y hay que entender que en todas las áreas hoy podemos aplicar diagnóstico genético. Desde preconcepcional, es decir, antes de pensar en tener familia, durante el embarazo, que nosotros le llamamos prenatal, una vez nazca el bebé, cuando hay una pérdida gestacional, por ejemplo, también podemos aplicar diagnóstico genético para identificar la causa por la que ese bebé no llegó a término y orientar a los padres e investigar cuál es la causa, dar respuestas a esas situaciones que no tenemos cuando nace un niño con algún defecto congénito o con alguna alteración cromosómica o cuando tiene algún retraso en el desarrollo intelectual o físico. Hoy podemos identificar qué está pasando y ponerle nombre y apellido a esa condición. Y todo a través del uso y aplicación del diagnóstico genético. O sea que desde, por ejemplo, de dos personas que quieren tener hijos, ¿se puede ver cuál sería la combinación o qué va a pasar con estas dos personas haciendo bebés? No digo haciéndolos, sino ¿qué pasaría con este bebé? Sí, claro. Mira, estudios científicos demuestran que todas las personas que habitamos este planeta tenemos al menos entre 6 y 8 alteraciones genéticas.
Que las tengamos no quiere decir que vayamos a tener alguna condición que nos vaya a morir o no. O puede que sí o puede que no. Pero puede que también tengas otras que no estás mapeando y que al final sean las causas por las que tú vas a desarrollar una enfermedad. Pero hoy sabemos que dentro de esos fallos o dentro de la perfección humana está la imperfección o los fallos de la naturaleza. Hay gente que va a ser portadora sana. Va a tener una condición, correcto, no lo va a desarrollar. Y hay otras personas que sí, sabemos que es recesivo, dominante y que sí se va a traspasar a los hijos. Entonces, hoy las parejas pueden tener la ventaja de hacer un escáner genético a través de diagnóstico genético con pruebas que se llaman genetic carrier testing, o sea, es decir, un test de portadores. Y a través de simuladores bioinformáticos con inteligencia artificial, la información de él y de ella se unen y te da el análisis del riesgo que tienen de heredar alguna condición en sus futuros hijos. Esto no lo elimina. No lo elimina, Solo claro. sabes a lo que le estás tirando. Exacto. Es que esto es importante. Las enfermedades genéticas o las condiciones genéticas no tienen cura, pero se pueden evitar, sí. Por eso es que ahora el tema de reproducción humana ha aflorado muchísimo, porque en los centros de fertilidad ya hoy llegan parejas que le dicen a su médico, doctor, en mi familia hay fibrosis quística, yo soy portador de fibrosis quística y yo no quiero tener hijos con fibrosis quística. Esto es algo que puede tener ciertas controversias éticas, ¿verdad? Y hasta religiosas, ¿verdad? Pero la verdad es que yo hace muchos años decidí no ser parte, sino solo escuchar y no juzgar, porque al final el anhelo y el deseo de ser padres de una persona también es válido y es un derecho. Y el derecho de buscar un niño sano para que pueda disfrutar una vida plena también es importante. Pero hoy tú puedes incluso revisar si estás en un tratamiento de fertilidad, ¿cuál es tu probabilidad? ¿Qué embrión es portador de una condición o no? Entonces, a partir de la semana 10 de embarazo podemos saber, primero, qué es lo que todo el mundo quiere buscar, si es niño o es niña, que para mí es lo menos relevante. Pero podemos identificar si ese bebé que viene trae una trisomía, como por ejemplo la trisomía 21, que es síndrome de Down, una trisomía 13, que es síndrome de Patot, o una trisomía 18, que es síndrome de Williams. Las últimas dos que mencioné son incompatibles con la vida. Entonces tú sabes que si detectas eso, pues en Guatemala el aborto no es legal y tampoco nosotros vamos, al menos yo soy una persona pro vida y creo que el respeto a la vida debe ser total. Pero si tú tienes esa información, tú puedes acompañar a la pareja para que vivan el proceso de la mejor manera posible, porque al final va a haber pérdida. Claro. El síndrome de Patot es incompatible con la vida. O sea, no hay forma se queda durante el embarazo. No hay forma que llegue a fin ese... Pueden nacer. De hecho, han nacido muchos niños con síndrome de Patot, pero sabemos que van a morir. O sea, es incompatible. Y mueren en corto tiempo. La mayoría muere a las horas de nacido. Yo, a lo largo de estos 20 años, he tenido 3 casos de Patot que han vivido más de 6 semanas. Pero han sido 3 casos en 20 años. El 90% restante han sido que fallecen in útero, es decir, se detienen durante el curso del embarazo o horas después nacen y horas después fallecen, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los que ya estamos en este planeta? ¿Qué opciones hay que se ha mejorado en el tema del diagnóstico, Heidi? Muchísimo. Imagínate que hoy podemos tener predictividad de toda nuestra genética. Claro, o sea, hoy podemos corrernos exámenes que nos permiten hacer un examen comprensivo de todos nuestros genes para saber qué probabilidades o tendencias tenemos de desarrollar X o Y enfermedad. Por ejemplo, uno de los que más llama la atención, bueno, no llama la atención, uno de los que más preocupa es, ¿me voy a morir de cáncer? ¿Me va a dar cáncer? Esa es una de las preguntas que siempre uno se hace. Sí. No todos los cánceres tienen una alta tasa de herencia genética, ¿verdad? Por ejemplo, el que más se habla hoy en día es del cáncer de mama y el cáncer de ovario, que sabemos que los marcadores principales son los genes del BRCA1 y el BRCA2. Pero hoy también sabemos que solo el 12% de los cánceres de mama o de ovario son hereditarios. El resto son hormonodependientes o son de novo. Entonces no tiene que ver con la genética. No tiene que ver con la genética. Entonces es bien importante entender que si en tu familia, antes de los 50 años, hay una o más mujeres que hayan desarrollado cáncer de mama o de ovario o de endometrio o algún otro cáncer ginecológico, si fue antes de los 50 años, lo que dice la literatura es que sí deberían de hacer un tamizaje en el resto de las mujeres de esa familia. Pero si el cáncer se debuta después de los 50 años, como cada vez es la mayoría después de los 60, y se valida a través de un estudio patológico que es
hormonodependiente, pues eso reduce la posibilidad de que sea un cáncer hereditario. Pero hay que entenderlo, ¿verdad? Y en este punto quisiera llamar a la reflexión importante, ¿verdad? Que la ética y la honestidad a la hora de recetar un test de diagnóstico genético es elemental. No todos los pacientes deben pasar por un diagnóstico genético para validar herencia, ¿verdad? Hay algunas enfermedades que son de novo. ¿Qué quiere decir? No hay una herencia, sino que es un error de la naturaleza que tocó y Te tocó a mí me tocó. No es la lotería genética, sino te tocó... La lotería, solo que al revés. En lugar de ganarte el premio mayor, te ganaste el premio menor, ¿verdad? Nosotros ya hoy estamos viendo este tipo de test. Yo recientemente me hice un test de los que nosotros introdujimos hace un año, que se llama GI-MAP. Y básicamente es un estudio de patógenos gastrointestinales. Porque hoy podemos estudiar la microbioma intestinal. Y por ahí va mi pregunta también, Heidi, con el tema del medicamento. Vamos a llegar a tal grado, a tal singularidad o individualidad que digan, no, pues a MD le cae mal tal medicamento y si se lo das más de 3 gramos, la combinación para valores es estos y estos medicamentos. Los otros o no le hacen bien, o sea, ni los pela su cuerpo, perdón por la expresión, pero o le hacen daño. Total. ¿Vamos a llegar a eso? Ya estamos en eso. Estamos en la era de la medicina personalizada y de la precisión. Y todo esto es a través de temas genéticos, temas de innovación tecnológica. Esto que estás mencionando de temas de medicamentos se llama farmacogenética y básicamente consiste con una muestra de sangre del paciente. Aislamos todos los genes asociados a la metabolización de fármacos, drogas naturales y suplementos naturales y podemos revisar qué tipo de metabolizador es la persona. Entonces, sabemos hoy que existen 4 tipos diferentes de metabolizadores. El metabolizador normal, el pobre metabolizador, el intermedio y el ultrametabolizador. Entonces, por ejemplo, María Dolores tiene dolor de cabeza y resulta que le dijeron que tome ibuprofen. Y entonces se toma el ibuprofen y resulta que luego llega Heidi, tiene dolor de cabeza y le dicen, tómese un ibuprofen. A mí me lo quitó. Cuando nosotros comparamos, María Dolores en 20 minutos, ay, sí, me alivié. Y Heidi va a decir, no, yo me siento peor. Se dio el mismo medicamento a la misma dosis, con la misma condición, pero en una funcionó mejor que en la otra. Porque el tipo de metabolizador de ese medicamento, en base a la genética tuya o versus la mía, es distinto. Pero entonces esto podría ser hasta muy útil. Estoy pensando en temas de, por ejemplo, ahorrar costos en los hospitales públicos. ¿Para qué te voy a dar a ti un medicamento que no te va a hacer bien? Y si fuera el tema de ahorrar, ¿verdad? Pero el punto es que al hacer esto podemos optimizar no solo la eficiencia del medicamento, sino también de los recursos que estamos implementando. El tema sigue siendo el acceso a este tipo de diagnósticos y sobre todo, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Todos los intereses que hay detrás de, ¿verdad? Porque evidentemente, María Dolores, cuando tú tienes un test de farmacogenética, hay medicamentos que no te vas a poder tomar, pero si el médico o la casa farmacéutica tiene alguna situación, pues evidentemente a veces por protocolo se va a recetar. Yo creo que hay mucho que seguir caminando en este Estaremos tema. como hace 20 años cuando empezaste con el tema de genética en esta parte de los medicamentos y de la metabolización. Estamos iniciando. Ahora, lo que veo en la tecnología, Heidi, es que el cambio cada vez es más rápido. O sea, que si antes nos llevó 20 años, tal vez ahora nos va a llevar 10 o 5. Yo diría que menos. Que menos. Interesante. Hablaste de la microbiota. ¿O es microbiota? Microbioma. Microbioma y microbiota. Microbioma. Cuéntame de esto. La microbioma es el conjunto de bacterias que tenemos en nuestro organismo que en su buena parte están nichadas en nuestro intestino y la microbiota es la genética de las bacterias que están dentro de nuestra microbioma. Entonces, hoy sabemos que el segundo cerebro más importante a cuidar de nuestro organismo está en el intestino. Y cada vez que se está dando a conocer. Así es. Porque antes no le poníamos coco. Y yo te diría que atender la microbioma intestinal hoy por hoy es lo más importante. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que de eso depende mucho las cosas que sucedan en nuestra salud. Invertir en esto es ayudarte a eliminar o a reducir otros problemas. Así es, bienestar y salud. Y sabemos que la epigenética, ¿verdad? Que la epigenética no es más que cómo a través de cambios en mi estilo de vida, calidad de sueño, hidratación, alimentación, ejercicio, yo puedo modificar mis genes malos para que se duerman o mejoren, o puedo hacer que mis genes buenos afloren para tener más bienestar y salud. O sea que lo que decía mi abuelita de
ten buenos hábitos, duerme, haz ejercicio, come sano. Tiene sentido. Totalmente, tiene sentido. Hoy justamente al mediodía tuve una reunión con un pediatra que quiero muchísimo y me dice el doctor, mira Heidi, o sea que lo que me decía mi profesor, el doctor Castañeda en 1977, me dice, era cierto y siempre nos decía, patojos, no le digan a sus novias o a sus esposas que las quieren con todo su corazón. Díganle que las quieren con todo su intestino porque ahí está todo. Era cierto. Y yo, sí, doctor, ¿qué razón tenía el doctor Castañeda? Porque en el intestino es donde está el segundo cerebro más importante de nuestro organismo. Estudiarte los patógenos en el intestino, los hongos, las bacterias comensales, la permeabilidad de tu intestino, sí te va a ayudar a tomar control de tu salud y sobre todo recuperar bienestar o mejorar en general tu estado de inflamación, de digestión, de cansancio y hasta vas a mejorar tu sueño. Entonces, el estudio de los patógenos gastrointestinales se está convirtiendo en un referente hoy, ¿verdad? Hoy todo el mundo habla de la microbioma y de la microbiota. Todo el mundo quiere tomar probióticos, ¿verdad? Y no te digo que esté mal, pero también hay que tener cuidado porque el exceso de probióticos también puede generar una disbiosis. Entonces es importante entender qué necesitas para tomar lo que necesitas. Y en el tema de los probióticos, Heidi, que está tan de moda y que uno que toma de todo y estoy tomando yogur o estoy... ¿qué nos dirías de esto, tomando en cuenta que dices que es el segundo cerebro de nuestro intestino? ¿Cómo lo tratamos bien? Porque yo te diría que lo primero es buscar a tu gastroenterólogo y tu gastroenterólogo en conjunto con una nutricionista o una nutrióloga, después de haber hecho los estudios pertinentes como la gastrocolonoscopía, haber hecho un buen análisis médico y lo ideal es hacer el GI map, ¿verdad? Tú vas a poder realmente tener toda la información para darle el seguimiento de qué necesita tu cuerpo para potencializar ese bienestar o para hacer ese booster de salud que te va a llevar al siguiente nivel de bienestar que estás buscando. Esto yo te digo, siempre soy creyente que el médico debe ser quien nos acompañe en todos estos procesos de diagnóstico. O sea, sería genial llegar al supermercado y decir, me quiero hacer este test, este otro y aquí, pero no funciona así. No debe funcionar así. Yo creo que el exceso de querer comercializar todos este tipo de diagnósticos solo nos ha llevado a perder un poco la ética y el enfoque. Y claro, son categorías donde hay mucho dinero porque se consumen mucho estas pruebas, pero al final del día lo que estamos buscando es descartar o confirmar, no solo ver posibilidades. ¿Qué información me daría el GI-MAP? El GI-MAP te va a decir literalmente cómo están todas las bacterias, hongos, comensales, la sonulina en tu intestino. Es una radiografía de todo lo que está sucediendo en tu intestino. Como cuando te sacan sangre y te dicen, exactamente. Tu sangre tiene estos componentes y están así sus niveles. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso se vuelve una herramienta súper poderosa. También existen otras pruebas que ahora con la secuenciación masiva de última generación podemos validar alergias, intolerancias alimenticias. Ya no te tienen que estar poniendo cosas. Ya no te tienen que estar, sino que con una muestra de sangre podemos hacer diagnósticos de IgG, IgM, IgI, ¿verdad? Y tú puedes hacer todo ese análisis con una muestra de sangre y tú sabes que está en base a tu genética. Y entonces ya puedes tomar mejores condiciones. Pero, insisto, si vas a tomar un tema de alergias alimenticias o de alimento o de alergias a ciprés, maderas, a mascotas y todo, también es importante buscar el alergólogo. Claro, ir acompañado de un especialista. Yo creo que el especialista debe de ser mandatorio, ¿verdad? Es importante, yo siempre he dicho, los médicos que son todólogos, a mí me causan un poquito de duda, porque tú no puedes ser bueno en todo. Claro. La especialización es lo que es como que tú me dijeras a mí, Heidi, tú haces pruebas bioquímicas, moleculares y demás. No, nuestra especialidad es diagnóstico genético. Secuenciación masiva de última generación, secuenciación de genes específicos, microarreglos, ¿verdad? Estas son nuestras especialidades. Si a mí alguien me viene a pedir algo que es bioquímico o molecular o patologías, pues patologías van al patólogo, lo bioquímico lo refiero a las químicas biólogas que son de mi confianza, pero hay que entender que uno no puede ser bueno en todo. No quiero terminar esta conversación y que te agradezco mucho tu tiempo, Heidi, y todo tu conocimiento. El tema inmunológico. La genética o estos exámenes genéticos te ayudan a entender el tema inmunológico porque muchas veces te dicen con temas inmunológicos, pues es inmunológico y tu cuerpo decidió que no y entonces ya estuvo. ¿Hay forma o esto está ayudando a, por ejemplo,
a entender por qué da la diabetes tipo 1, a entender a entender si tienes propensión a que tu sistema inmunológico se vuelva loco, en pocas palabras. Sí, las enfermedades autoinmunes cada vez no es que sean más comunes, sino que ahora ya se pueden Ya diagnosticar. sabemos qué es. Claro, ya podemos saberle poner el nombre y apellido a este tipo de autoinmunes, enfermedades autoinmunes. Y en efecto, el GI Map incluso te dice qué pasa con las bacterias que son las que soportan tu inmunología, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Además, las enfermedades autoinmunes también se pueden diagnosticar para validar si son hereditarias o si son de novo, ¿verdad? Como por ejemplo la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Yo recuerdo un caso muy importante que tuvimos hace algunos años de una doctora que lamentablemente ya descansó. Y esta doctora fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Lo que conocemos como ELA. Como ELA. Y esta doctora, dentro de su discapacidad, porque fue muy rápida su degeneración, ella ya usaba un lector de ojos a través de una computadora que escribía lo que ella quería con los ojos, ¿verdad? Y me decía, Heidi, yo quiero saber qué tengo para saber si mis hijos lo tienen. Ella tenía tres hijos, ¿verdad? Y entonces le hicimos la prueba de diagnóstico genético a ella y pues tipificamos correctamente la variante patogénica, que era una de las más agresivas, y fuimos a buscar esa variante patogénica en sus hijos. Para maravillosa bendición de todos, ninguno de sus hijos tenía la variante en su genética. Entonces ella a eso le dio mucha tranquilidad. Y luego me pidió que si podíamos hacérselo a todos sus hermanos. Ella tenía 7 hermanos. Y lo hicimos la búsqueda a los 7 hermanos con la mala suerte, ¿verdad? Que 3 sí tenían la variante patogénica y 4 no. Entonces, ¿qué pasó con esos 3? Empezaron un seguimiento oportuno, ¿verdad? Porque existe un tratamiento que te ayuda a retrasar la degeneración. Pues no se va a evitar del 100%, pero ayuda. Y eso es oportuno. Justamente la semana pasada, imagínate, eso fue hace tantos años, nos llama el hijo de uno de estos pacientes para decir qué quiere hacer a él y a sus hijos para identificar oportunamente. De manera que la información bien obtenida y bien utilizada sí que puede salvar vidas. El diagnóstico genético es una herramienta muy valiosa. El ADN de nuestro organismo es como el software de la vida, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a programarlo y a entenderlo y a codificarlo. Y yo creo que ahí está el valor de estas tecnologías. Y evidentemente hoy estamos en un momento en donde a cualquiera que le preguntes si pudieras conocer tu riesgo genético para Alzheimer, para cáncer, y a los 30 años lo harías. A muchas personas les da miedo, a otras no. Yo creo que con el tiempo cada vez vamos a ser más conscientes de la importancia de tener información oportuna. Lo cual también va a hacer que tengamos una mejor calidad de vida y tal vez alargar nuestra vida. Totalmente. De hecho, hoy cada día crece más la expectativa de vida. Hoy tenemos clarísimo, por ejemplo, que la masa muscular sí determina la longevidad de una persona. Hay que ponerse a hacer pesas, chicos. Y buena proteína y buenas pesas, ¿verdad? El único órgano que nunca desarrolla cáncer, ¿cuál crees que es? ¿Cuál? Es el corazón. Porque todo el tiempo está... Porque siempre está en movimiento. Entonces, esa debería de ser una analogía que deberíamos de usar para nuestra vida. Si el corazón es el único órgano que nunca desarrolla cáncer, es porque siempre está en movimiento. ¿Qué debemos hacer para mantener un estilo de vida saludable? Estar en movimiento. Las enfermedades genéticas no se curan, pero sí se pueden evitar con información oportuna. Con información oportuna. Pues muchísimas gracias, Heidi. Gracias por haber estado conmigo en este episodio y por habernos dado tanta información. Y creo que es una información que nos hace pensar que hay mucha esperanza, que podemos hacer muchas cosas, que todo lo que se está creando para mejorar nuestra calidad de vida y tomar la responsabilidad. Y bueno, uno puede decir es caro, pero a veces me pregunto, bueno, y en la mano, en tu celular, ¿cuánto invertiste? ¿Cuánto has invertido en tu celular? ¿Cuánto vas a invertir en ti? Así que muchas gracias, Heidi. No, gracias a ti por esta oportunidad que nos permite educar, llevar información valiosa para que las personas tomen mejores decisiones informadas y sobre todo tomen control de su salud. Claro, ¿estás publicando o qué sugieres para quienes estén interesados en lo que ustedes hacen? Pues mira, normalmente publico de todo un poco en mis redes sociales o en las de las empresas, ¿verdad? Pero igual, cualquier persona que esté interesada en conocer un poquito más de nuestras herramientas de diagnóstico, pues se puede comunicar a Soluciones Genéticas o a Innovagen, ¿verdad? Con nosotros sin ningún problema.
o buscarnos en nuestras redes, así como Soluciones Genéticas o Innovaciones Genéticas, y con gusto vamos a poder ayudarlos a ampliar la información y acompañarlos, ¿verdad? Nuestro mayor propósito es trabajar para salvar vidas y somos compañías comprometidas con una sola cosa, brindar a nuestros pacientes la mejor oportunidad, porque la vida importa. Gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que les haya quedado muchas lecciones, que hayan aprendido mucho y que también salgan con mucha esperanza de que se pueda hacer mucho por uno mismo. Hasta la próxima. Esto fue Libercast.